Vamos a hablar hoy de neoplasias del sistema hematopoyético, específicamente leucemias, linfomas y mieloma. La leucemia es conocida popularmente como el cáncer de la sangre. En realidad no es una neoplasia que afecte a toda la sangre como tal, pero sí afecta un componente importante, específicamente los leucocitos. En la leucemia, básicamente hay una afectación de los leucocitos a nivel de la médula ósea. Como ustedes saben, la médula ósea es la responsable de la producción de las células sanguíneas en su totalidad, leucocitos, eritrocitos, plaquetas, además del sitio de maduración de los linfocitos. Como efecto, en la leucemia entonces lo que tenemos es una producción incontrolada y anormal de los leucocitos, los cuales comienzan a proliferar de manera eh, rápida y de cierta manera no controlada, reemplazando las células útiles y normales por estas, es decir, vamos a tener una gran población de leucocitos anormales que reemplazan los leucocitos normales y a su vez la producción de eritrocitos y de otras líneas celulares, así como la maduración de linfocitos en el interior de la médula ósea, se ve afectada. Eventualmente, la población eritrocitaria, leucocitaria y plaquetaria normal termina, estas células son consumidas y al ser consumidas entonces lo único que tenemos son leucocitos anormales y plaquetas eritrocitos cada vez en menor cantidad, llevando una serie de efectos metabólicos y funcionales que terminan por matar el paciente. Cuando uno sospecha una lesión a nivel de leucemia, pues el estudio indicado, el gold estándar, es realizar una biopsia de médula ósea. Este estudio de médula ósea, a su vez, debe ser acompañada de otra serie de estudios inmunistoquímicos, también citometrías de flujo y otra serie de estudios de complejidad, entre ellas cariotipos que acompañan el estudio de la médula ósea. Pero en primera instancia, el estudio básico que se realiza cuando hay sospecha de una lesión leucémica es una biopsia de la médula ósea, la cual por lo general se realiza tomando fragmentos de hueso de la cadera. En una biopsia de médula ósea, entonces, cuando uno tiene un paciente normal, uno va a observar las cosas que uno conoce a nivel de la médula ósea, el componente medular blanco, amarillo, perdón, y el componente medular rojo. Pues bien, en el caso de la leucemia, uno observa pérdida de la médula amarilla y entonces uno comienza a observar un gran predominio del componente rojo, es decir, un empaque de la médula ósea por leucocitos, y esos leucocitos en una población alta deben ser células anormales, es decir, son blastos, células inmaduras. Entonces, en el caso de una biopsia de médula ósea por leucemia, lo que uno básicamente observa es un aumento en el número de blastos, células inmaduras, en este caso blastos leucémicos o de leucocitos, blastos leucocitarios. ¿Qué ocurre entonces desde el punto de vista fisiopatológico cuando uno tiene un paciente con leucemia? Pues bueno, los eritrocitos son consumidos paulatinamente y sin eritrocitos el paciente se hace anémico y es incapaz de suplir oxígeno a sus células. Probablemente la descripción que dio el doctor Belpo en Francia hacia 1800 o final de 1700 de algunos pacientes que fallecían con pérdida completa del pigmento de su piel, describía en sus libros, es debido a la palidez que causa la anemia, debido a la ausencia de eritrocitos y al pobre acceso a oxígeno que tienen las células en estos pacientes. Por otra parte, sin plaquetas, los coágulos sanguíneos son imposibles de formar o es imposible formar un coágulo sanguíneo. Por lo tanto, los pacientes pueden morir aún con heridas muy pequeñas. Y definitivamente, sin leucocitos, los pacientes se hacen sumamente vulnerables a infecciones. Por lo tanto, cuando un paciente tiene una leucemia, tiene tres enfermedades concomitantes y tres posibilidades de que una de ellas le lleve a la muerte. Una es la infección, que es la más común debido a la
ausencia o falta de leucocitos, una hemorragia debido a la incapacidad de formar coágulos por disminución o pérdida absoluta del volumen plaquetario, y tercero, una anemia que causa disfunción multiorgánica por la ausencia de eritrocitos. Es importante que ustedes tengan en cuenta, cuando estamos hablando de leucemias, no hay afectación propiamente desde el punto de vista neoplásico de los eritrocitos ni de las plaquetas. Lo que ocurre básicamente es que la producción de leucocitos se hace incontrolable y ocupa el espacio que debía utilizarse para que se produjeran plaquetas y eritrocitos. Por lo tanto, la única línea realmente afectada desde el punto de vista neoplásico es la línea leucocitaria. Las líneas eritrocitarias y plaquetarias son afectados como un daño colateral debido a la presencia de la lesión. Cuando uno encuentra a un paciente con leucemia, hay algunos signos clínicos que uno puede encontrar, síntomas físicos, entre ellos presencia de anemia, presencia de esplenomegalia, la llamada fragilidad capilar o tendencia al sangrado por ruptura de capilares y infecciones a repetición. Entonces, esos son síntomas físicos clásicos de un paciente con leucemia. La leucemia también tiene relaciones con el ADN, y es importante tener en cuenta que el daño del ADN causa una ausencia de inhibidores genéticos, los cuales definitivamente regulan la división celular, y ese daño del ADN ocasiona la presencia de estimulantes que hacen a las células vivir durante más tiempo. Por lo tanto, los leucocitos anormales, leucocitos que funcionan mal, se prolongan su envergadura de vida o definitivamente se hacen inmortales. Y eso lleva a una lesión ocupante de espacio, como lo describimos hace un momento, y eso es lo que lleva a la afectación de las otras líneas celulares. Cuando hablamos, no todas las leucemias son iguales, hay diferentes tipos de leucemia, y las leucemias pueden clínicamente diferenciarse en leucemias agudas y leucemias crónicas. Pues bien, los tipos de leucemia son las que estamos viendo en esta gráfica: leucemia linfoide aguda, leucemia linfoide crónica, leucemia mieloide aguda y leucemia mieloide crónica, y hay otros tipos de leucemia que no entran dentro de esas características. El tipo de leucemia más frecuente que hay es la leucemia mieloide aguda. También hay dos tipos de leucemia según su origen histogenético: leucemias mieloides y leucemias linfoides, como ustedes pueden ver. Entonces, la clasificación de las leucemias es un poco confusa. Ustedes deben tener algunas cosas muy claras. La primera de ellas es que el tipo de leucemia más común es la leucemia mieloide de tipo agudo. La leucemia es sumamente importante porque es la primera causa de muerte en niños de 1 a 14 años, y al mismo tiempo, hoy día, con la tecnología médica disponible, es una enfermedad cuasi curable en este grupo de edad. Es decir, en los niños de 1 a 14 años, la leucemia tiene altas probabilidades de curación, y eso es algo muy importante. Cuando ustedes tengan un menor de edad con signos que sugieran la presencia de una leucemia, es importante avanzar rápidamente en el diagnóstico y, por supuesto, en el tratamiento para lograr la curación de esta enfermedad. En los adultos hay avances importantes en cuanto a tratamiento y curación, pero el pronóstico no es tan prometedor como si lo es en niños. Sobre el cuerpo directamente, los efectos de la leucemia son variados. Como ya ustedes saben, hay un ataque al sistema inmune, hay presencia de infecciones, hay anemia, hay debilidad, hay desaparición de células sanguíneas normales, por lo general en la evaluación del cuadro hemático, y finalmente entramos a una fase llamada la fase de inundación o de inundación leucémica. La inundación es cuando básicamente lo que ustedes encuentran en una prueba de sangre periférica es solamente leucocitos anormales. Entonces vamos a desglosar un poco eso un poco más adelante. Muy bien, entonces miremos cómo se desarrolla la leucemia en la corriente sanguínea hasta la fase de inundación. En primera instancia tenemos la etapa 1 de la leucemia, en la cual la sangre es normal, el individuo presenta una serie de alteraciones a nivel celular,
o presenta alteraciones a nivel cromosómico que no son detectables. Y entonces esas alteraciones no presentan mayor cambio en la sangre periférica, por lo tanto ustedes van a encontrar que el paciente ya tiene la enfermedad leucémica, pero el cuadro hemático, un hemograma, no muestra anormalidad alguna. La única forma de detectar una presencia de un cuadro leucémico es a nivel de pruebas moleculares. Muy bien. Luego viene una etapa en la cual comienza a haber algún grado de afectación por la leucemia con aumento en el número de blastos. Recuerden que blastos significa células anormales. Entonces ustedes en el hemograma pueden encontrar reporte de blastos. Y este es un dato de mayor valor que ustedes deben de tener en cuenta. Cuando por alguna razón en un examen de sangre, específicamente un hemograma, a ustedes les reporten presencia de blastos, la primera cuestión que ustedes deben descartar es la presencia de una leucemia. Entonces, en esta etapa 2, el individuo clínicamente normal, no tiene ninguna afección clínica desde el punto de vista de semiología de signos y síntomas. No hay anemia, no hay debilidad, no hay fragilidad capilar, no hay nada más, pero en el hemograma comienza a aparecer presencia de blastos. Cuando ustedes encuentren un paciente en esta fase y sin signos clínicos, ustedes pueden suponer que este paciente tiene una leucemia en una fase temprana, por lo tanto hay una buena posibilidad de lograr curación de este individuo o de una respuesta adecuada a tratamiento. Luego nos vamos a la etapa 3, llamada la etapa de diagnóstico. En la etapa 3, como ustedes observan, la población de blastos ha aumentado de manera considerable y de la misma manera la población de plaquetas comienza a disminuir junto con la población de leucocitos normales y también la población eritrocitaria. Es importante que ustedes tengan en cuenta algo. La población eritrocitaria suele ser la que se afecta de última en el caso de una leucemia. Esto es un dato bastante importante. Ustedes van a encontrar afectación temprana en la población de leucocitos, por lo tanto es posible que ustedes encuentren aquella alteración conocida con el nombre de leucopenia y al mismo tiempo una trombocitopenia leve en el hemograma de un individuo, acompañada de presencia de blastos. Generalmente es en esta fase, en la etapa 3, cuando el diagnóstico se realiza. Y dependiendo de qué tan avanzada es esta etapa 3, y eso se puede medir acorde a la cantidad de blastos que se detecten en sangre periférica, uno puede decir si la enfermedad está o no muy avanzada al momento del diagnóstico. Luego viene la llamada etapa del deterioro. En la etapa del deterioro, los síntomas clínicos se hacen más profundos. La anemia es más notable, la trombocitopenia es mucho más notable. La leucopenia, la población de leucocitos normales, cae por completo. Entonces ustedes van a encontrar que esos leucocitos anormales, ¿sí?, son los que dominan en la sangre periférica. Ustedes van a encontrar leucocitosis, aumento el número de leucocitos, pero cuando se evalúan las células individualmente van a encontrar que la mayor parte de ellas son blastos. Evidentemente, un individuo con pocos eritrocitos va a tener anemia, con pocas plaquetas va a tener tendencia al sangrado y con una gran cantidad de leucocitos que no funcionan bien va a tener una amplia tendencia al desarrollo de infecciones. Por lo tanto, en esta etapa 4, el individuo ya está experimentando una fase de deterioro, la fase de deterioro clínico. La etapa 5A es la etapa de anemia, en la cual hay una desaparición paulatina y progresivamente total de la población eritrocitaria, llevando a una profundización de la anemia. No es raro encontrar pacientes leucémicos con hemoglobinas con valores extremadamente bajos, 4, 3, etcétera, hasta que llegan a valores mucho más profundos y aparece la muerte. Entonces, la muerte en muchos pacientes leucémicos ocurre por anemia. Otra posibilidad menos común es que lo haga por hemorragia, pero hay casos en que ocurre. Y definitivamente la otra causa mucho más frecuente es la etapa 5E o la etapa de infección, en la cual ante la ausencia de
leucocitos normales y funcionales y útiles y presencia de blastos en gran cantidad, la famosa etapa de inundación. Entonces los gérmenes proliferan en diferentes partes del cuerpo, también en la sangre circulante, y se llega al desarrollo de una sepsis secundaria a la infección y después de ello la muerte. Entonces este es el desarrollo de la leucemia en la corriente sanguínea desde el normal hasta la fase de inundación. Las leucemias, como dijimos hace un momento, pueden ser de dos tipos, agudas y crónicas. Las agudas se caracterizan por una rápida proliferación de células inmaduras y las crónicas por una lenta proliferación de células maduras. Eso es una diferencia radical. Las leucemias agudas evolucionan rápidamente, pueden producir la muerte de manera rápida, pero a su vez tienen mayor posibilidad de respuesta al tratamiento que las leucemias crónicas, las cuales proliferan lentamente. A su vez, como ya dijimos, según el origen histogenético, las leucemias pueden ser de dos tipos, leucemias mielocíticas y leucemias linfocíticas, es decir, o leucemias mieloides y linfoides, como ustedes le prefieran llamar. Entonces, vamos a tener cuatro grandes tipos de leucemia: leucemia aguda mieloide, leucemia aguda linfoide, leucemia crónica mieloide, o leucemia crónica linfoide o linfocítica y mielocítica, como ustedes prefieran llamarle, es definitivamente lo mismo. Las leucemias agudas se consideran cuando uno encuentra una sobrepoblación de blastos mayor a un 30%, es decir, cuando en una prueba hematológica para detección de leucemia ustedes encuentran que los blastos son más de un 30% de la población leucocitaria, uno dice que estamos hablando de una leucemia aguda. Esto es un dato importante para recordar. Miremos algunas características de los tipos de leucemia más comunes. Primero, la leucemia linfocítica o linfoide aguda. Esta leucemia es muy común en niños jóvenes y las infecciones en esta leucemia son frecuentes. También es muy común en mayores de 65 años. Sin embargo, el 75% de los casos ocurre en niños menores de 6 años. Entonces, hay dos grandes características para recordar de esta leucemia linfoide aguda. Esta ocurre en los extremos de la vida, ¿sí?, en la infancia y en la vida de adulto mayor anciano, menores de 6 años y mayores de 65, extremos de la vida, y generalmente presenta procesos infecciosos asociados y la muerte se debe a infecciones. Estos datos son sumamente importantes, hay que recordarlos y hay que tenerlos muy presentes. Recuerden también que este tipo de leucemia responde muy bien a tratamientos oncológicos instaurados solamente en el grupo de menores de edad. Cuando ocurre en personas mayores, la respuesta definitivamente no es igual y definitivamente no es buena. Aquí ven ustedes una característica de la leucemia linfoide aguda. La médula ósea es altamente celular. La hipercelularidad, el empacamiento de la médula ósea es sumamente importante y es una característica muy notable de esta leucemia linfoide aguda. La leucemia linfoide aguda entonces presenta obviamente eritrocitos con formas anormales, como ustedes ven aquí, dacriocitos, dianocitos, target cells, etc. Y simultáneamente ustedes van a observar una presencia de blastos, células anormales de tipo leucocitario, blastos leucocitarios en abundante cantidad, gran característica de la leucemia linfoide aguda. El cuadro clínico de este tipo de leucemia es característico. Ustedes van a encontrar síntomas por insuficiencia medular, entre ellos anemia, neutropenia y trombocitopenia, es decir, ausencia o disminución marcada, notable de células rojas de eritrocitos, neutropenia, disminución de la población de leucocitos normales, básicamente reemplazadas por blastos, por leucocitos inmaduros, y trombocitopenia, disminución de las plaquetas. Van a encontrar dolores óseos y articulares y fiebre. Mucho cuidado en los niños con dolores óseos. Los médicos suelen decir que se tratan de dolores del crecimiento, o en ancianos, que los médicos suelen decir
clásicamente que se trata de osteoporosis y de artrosis, y dolor por artrosis o artritis. Bien, tenga mucho cuidado con eso. Dolores articulares en niños y ancianos merecen mayor atención. Además, usted van a encontrar signos de infiltración tumoral, por ejemplo, encontrarán adenomegalias, ganglios linfáticos aumentados de tamaño, visceromegalias, órganos grandes, entre ellos el hígado y el vaso principalmente, en fases avanzadas compromiso del sistema nervioso central y otros de menor importancia. Y ustedes van a encontrar una serie de manifestaciones clínicas asociadas como el llamado síndrome hiperleucocitario, coagulopatías, hiperuricemia y síndrome de lisis tumoral. Hallazgos que ustedes van a observar, eh, bueno, o que van a desglosar mejor cuando vean medicina interna a lo largo de su carrera, pero por lo menos sepan que existe una serie de manifestaciones clínicas asociadas que son de alta importancia. Muy bien, otra leucemia importante es la leucemia mieloide aguda. Esta leucemia mieloide aguda también ocurre en niños y en adultos y tiene una característica, progresa rápidamente. Esa es una leucemia de rápida evolución que suele producir la muerte. Es menos común que la leucemia linfoide aguda y tiene una particularidad. Existen 8 subtipos de esta leucemia mieloide aguda, es decir, hay 8 variedades. Y esas leucemias mieloides agudas se clasifican con letra y número, que se notan con la letra M y números que van del 0 hasta el 7, es decir, ustedes van a tener subtipo M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 hasta M7. Es una escala evolutiva de la enfermedad. La M0 tiene mejor pronóstico que la M7, que es un subtipo de leucemia mieloide aguda avanzado. En esta leucemia mieloide aguda ustedes van a encontrar un hallazgo cuasi que patognomónico en el interior de los blastos y es la presencia de los llamados bastones de Auer. Los bastones de Auer es básicamente cuando la cromatina sufre alguna alteración, se enrolla y se observa en el interior del citoplasma de los blastos. Aquí ven ustedes una nueva imagen de una leucemia. Ustedes observan blastos leucocitarios, 1, 2, observan plaquetas, todavía en abundante cantidad, este paciente todavía no tiene mucha afectación, podemos decir que está en una fase temprana de la enfermedad y comienzan a haber ya algunas alteraciones de los leucocitos, una alteración frecuente en los leucocitos, pero en los eritrocitos, cuando hay leucemia, es que las células comienzan a tener cierta adhesión, formando las llamadas estructuras en pila de moneda o rouleau. Aquí observamos blastos leucocitarios de una leucemia mieloide aguda con los llamados bastones de Auer. Los bastones de Auer entonces son estas pequeñas líneas, ¿sí?, que corresponden a fragmentos de cromatina desprendidos del núcleo que se enrollan y forman estructuras lineales descritas por el doctor Auer y de ahí viene ese nombre bastones de Auer, característicos de la leucemia mieloide aguda, sobre todo en fases avanzadas, en M6 y M7. Es raro encontrarlo en fases o subtipos por debajo de esta. Bastones de Auer, no se olviden su descripción, inmediatamente a ustedes sugerirle la presencia de una leucemia mieloide aguda. La esplenomegalia, aumento de tamaño del vaso, es un hallazgo muy significativo. Todo paciente con esplenomegalia requiere descartar una leucemia hasta demostrar lo contrario. Por lo tanto, ustedes deben estar muy atentos al palpar el abdomen en un paciente con sospecha de la presencia de esta alteración. Recuerden, el vaso es un órgano no palpable, está escondido profundamente en el abdomen y además cubierto por las costillas. Cuando ustedes palpen el vaso, van a diagnosticar entonces una esplenomegalia y una lesión frecuentemente asociada a este trastorno es una leucemia. Muy bien.
Otro tipo de leucemia es la llamada leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica es una leucemia caracterizada por lento crecimiento y este lento crecimiento a su vez se asocia a menores posibilidades de respuesta al tratamiento y sobrevida. La leucemia mieloide crónica tiene tres fases de crecimiento. Una fase crónica en la cual la lesión crece lentamente. Cuando digo lentamente puede ser incluso un curso de meses a años. Luego la lesión avanza hacia una cuestión un poco más compleja y aparece una fase acelerada de la leucemia y finalmente aparece la llamada crisis blástica en la cual la leucemia crónica, después de la aceleración, se transforma en una leucemia aguda y al transformarse en una leucemia aguda entonces sobreviene la muerte del individuo. Como ya dije, esa es una leucemia de crecimiento y desarrollo lento y se asocia, esto es un dato muy importante, a la presencia del llamado cromosoma Filadelfia, a una translocación. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de una leucemia mieloide aguda, ustedes deben pensar siempre en las tres fases de crecimiento y en la presencia del llamado cromosoma Filadelfia. O al revés, si ustedes alguna vez en un examen de residencia o un examen del BOAR les preguntan por un cromosoma Filadelfia, lo más probable es que la pregunta haga referencia a una leucemia mieloide de tipo crónico. La leucemia linfoide crónica es otro tipo de leucemia de crecimiento ultralento y se caracteriza por la presencia de infecciones frecuentes. Esta leucemia es tan de lento crecimiento y de un curso relativamente poco agresivo que en muchas ocasiones no requiere tratamiento sino hasta el final de la enfermedad. Entonces, y en ocasiones los pacientes no requieren tratamiento. ¿Por qué razón? Porque estas leucemias linfoides o linfocíticas crónicas suelen afectar a pacientes mayores y la muerte en muchas ocasiones se produce por otra causa diferente a la leucemia. Es decir, son leucemias de larga evolución y de crecimiento muy lento. Por lo tanto, no requieren ser tratadas. Hay que tener en cuenta una cosa. Recuerden que siempre en el tratamiento oncológico es importante mantener el balance entre células vivas y células muertas. Los tratamientos oncológicos suelen producir muerte de células tumorales, pero también de células vivas. Por lo tanto, hay un dilema terapéutico respecto a la dosis para mantener vivo el paciente, eliminando la mayor cantidad de células neoplásicas posibles. Pues bien, cuando uno tiene un paciente con una leucemia linfoide crónica o linfocítica crónica o una leucemia mieloide crónica, es muy importante que la dosis terapéutica oncológica aplicada no sobrepase el umbral de tolerancia del individuo. Por lo tanto, es importante considerar que en estos casos, cuando un tumor crece lentamente, muchas veces la opción es no dar tratamiento inmediato, sino esperar a la fase terminal de la enfermedad, logrando en algunos muy contados casos alguna respuesta. Entonces no se olviden, las leucemias linfoides crónicas generalmente crecen lentamente y su tratamiento se difiere hasta las fases más avanzadas y cuasi terminales de la enfermedad, mientras que las agudas requieren tratamiento inmediato. Algunos signos que ya hemos debatido respecto a la leucemia. En general, las leucemias suelen cursar de manera sintomática en sus primeras etapas, luego aparecen adenomegalias, el paciente se queja de fatiga constante, hay inapetencia y además ustedes van a encontrar cuadros de fiebre. La fiebre y sudoración nocturna son hallazgos que ustedes no deben ignorar. Eso es muy importante tener en cuenta eso. Muy bien. Cuando uno tiene una leucemia aguda, entonces la meta del tratamiento siempre es la remisión de la enfermedad. Es decir, tiene que ser tratada de manera inmediata y muchos casos de leucemia aguda pueden ser curados. No todos, es importante tener en cuenta, las leucemias agudas producen tasas de mortalidad o tienen tasas de mortalidad sumamente elevadas, pero en muchos casos logran ser curados. Tanto en niños, en la cual muchas leucemias se consideran enfermedades cuasi curables, como en adultos. Y una vez desaparecen los signos de la enfermedad leucémica, se deben continuar tratamientos durante un periodo prolongado y refuerzos anuales o acorde a protocolos
cada ciertos intervalos para evitar la presencia de recidivas. Las leucemias crónicas, por el contrario, como ya dijimos, podrían no requerir tratamiento inmediato y los tratamientos lo que logran es estabilizar la enfermedad, pero raramente curarla. Por lo tanto, ustedes deben tener siempre presente que las leucemias crónicas suelen acarrear un pronóstico de cierta manera malo, aunque la muerte no ocurra de manera tan rápida como ocurre en las leucemias agudas, y definitivamente la posibilidad de respuesta al tratamiento de una leucemia crónica es casi inexistente, mientras que existe alguna luz de posibilidad de respuesta terapéutica a las leucemias agudas. Muy bien, miremos respecto a los linfomas. Los linfomas son neoplasias que afectan los linfocitos, y los linfomas pueden ser de dos tipos: Hodgkin y no Hodgkin. Básicamente, esos son los dos tipos de linfoma que hay: linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. Recuerden entonces que la anatomía de los ganglios linfáticos es muy particular. Los ganglios linfáticos son unas estructuras que contienen zonas donde se producen y maduran linfocitos, y ustedes van a encontrar dos zonas perfectamente definidas: los folículos linfoides y las regiones sinusoidales. Aparte de eso, hay una serie de vasos aferentes linfáticos a donde llega la linfa, y vasos sanguíneos que llevan y traen células en su interior. Entonces, esta es básicamente la anatomía de un ganglio linfático desde el punto de vista de un esquema. Cuando ustedes observan histológicamente un ganglio linfático, van a encontrar que es una estructura que generalmente se asienta sobre tejido adiposo. Los ganglios linfáticos están rodeados por una cápsula de tejido fibroconectivo que los separa sumamente bien del tejido adiposo, como ustedes lo ven acá. Es toda esta línea que he delimitado con la flecha, y en su interior ustedes van a encontrar unas estructuras redondeadas llamadas los folículos linfoides, en cuyo interior hay una zona más pálida, es la zona donde se producen las células, y luego una zona más densa en la cual ellas maduran, y entre los folículos van a encontrar algunas estructuras no muy notables en algunas ocasiones, o al menos en este aumento, llamados los sinusoides. Ese es el patrón básico del ganglio linfático. Es importante que ustedes recuerden esa histología normal de un ganglio linfático. Cuando hablamos de los folículos, entonces, ustedes van a ver que esa zona más pálida de la que hablábamos recibe el nombre de el centro germinal, y la zona que la reviste, que es más densa en células y un poco más oscura, recibe el nombre del manto. Esas son las estructuras básicas del folículo linfoide: el centro germinal y el manto. Y esto es el llamado folículo linfoide. Entonces aquí observamos un centro germinal, y esta zona más oscura es el llamado manto, y esta área que estoy tocando con la flecha en este momento es parte del tracto sinusoidal, es decir, por donde difunde la linfa y las células sanguíneas. Muy bien, entonces, los linfomas son las proliferaciones neoplásicas de las células linfoides, es decir, los linfomas son los equivalentes a las leucemias, pero en este caso de los linfocitos. La gran característica de los linfomas es fiebre y presencia de linfadenopatía, es decir, ganglios aumentados de tamaño y fiebre. Los ganglios suelen ser indoloros, firmes y cauchosos en los linfomas, y los linfomas se asocian a la presencia de desórdenes autoinmunes. Los linfomas tienen algunas características, y una de ellas es que rara vez hacen metástasis por fuera del sistema retículo endotelial. Sin embargo, uno puede encontrar en ocasiones metástasis de linfomas a cerebro, a pulmón, a hígado, pero no es la constante. Existen dos tipos de linfoma: linfomas de tipo Hodgkin y linfomas de tipo no Hodgkin. Más adelante ampliaremos sobre eso. La etiología de los linfomas es desconocida. Se han postulado algunas teorías con algún grado de comprobación de tipo viral o de alteraciones de tipo genético. Cuando ustedes piensan en la función de los linfocitos, los cuales
son la principal línea de defensa contra las infecciones. Entonces ustedes ya pueden deducir que cuando uno tiene un linfoma tiene presencia de infecciones a repetición. Una característica, a pesar de que rara vez los linfomas hacen metástasis por fuera del sistema retículo endotelial, es que los linfocitos de tipo B y T, por su carácter migratorio en el torrente sanguíneo, pueden diseminarse a casi cualquier parte del organismo. Muy bien. Ahí ven ustedes, por ejemplo, una imagen que ya conocemos, la hemos visto en otra clase, de un linfoma intestinal originado en los folículos linfoides de Lilion. Este es un linfoma de tipo MALT que ya hemos mencionado en alguna ocasión previa. Ahí vemos un corte histológico de este linfoma. Entonces, dentro de los folículos linfoides que hay en el tejido linfoide asociado a mucosas del intestino de Lilion, pues pueden desarrollarse linfomas como ustedes observan acá. Ya este tipo de caso lo hemos visto en alguna ocasión. Muy bien. ¿Qué tan frecuentes son los linfomas? Bueno, son frecuentes, pero si uno lo analiza frente a otros tipos de cánceres, mucho más comunes no lo son tanto. Por ejemplo, si comparamos linfoma contra cáncer de pulmón, carcinoma colorectal o carcinoma de mama, son considerablemente menos comunes. Pero de cualquier manera, los linfomas siguen siendo prevalentes en la medicina moderna y cada vez se diagnostican más y son más comunes en algunas poblaciones del mundo. Muy bien. Los linfomas no Hodgkin, ¿sí?, tienen una característica y es que ellos son de personas mayores y la incidencia aumenta a medida que aumenta la edad del individuo. Es decir, los linfomas no Hodgkin son raros en personas jóvenes y la incidencia aumenta considerablemente por encima de los 30 años y por encima de los 55 años. El pico de estos linfomas comienza a ascender de manera radical con una alta frecuencia de prevalencia e incidencia por encima de los 70 años. Entonces, no se olviden de eso. Una característica para recordar de los linfomas no Hodgkin es que son de personas adultas o adultos mayores característicamente y rara vez se observan en personas jóvenes. Mientras que los linfomas de tipo Hodgkin tienen una particularidad, tienen una curva bimodal. Hay un pico en la aparición de estos hacia la segunda década de la vida y hay un segundo pico que aparece por encima de los 65 años. Entonces hay diferencias estadísticas significativas entre los linfomas de tipo Hodgkin y los linfomas de tipo no Hodgkin. Recuerden, los tipos no Hodgkin son más frecuentes en adultos mayores y ancianos, mientras que los linfomas de Hodgkin tienen una curva bimodal, siendo muy comunes en individuos en la segunda década de la vida y luego entre la sexta y la séptima década de la vida. Por lo tanto, uno puede decir con toda confianza que los linfomas Hodgkin son más comunes en adultos jóvenes y en adultos mayores, mientras que los linfomas no Hodgkin son mucho más comunes en adultos mayores y ancianos. Ahora, en cuanto a diferencias de género, los linfomas son más comunes en hombres y son mucho más mortales en hombres que en mujeres. Son diferencias de género que vale la pena que ustedes conozcan. En cuanto a la clínica es de severidad variable. Ustedes pueden encontrar pacientes asintomáticos a pacientes extremadamente enfermos y la evolución puede ir de semanas a meses o incluso años con la enfermedad. Las manifestaciones clínicas pueden ser fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, anorexia, prurito y algunas manifestaciones locales como linfadenopatía y esplenomegalia, que son las más comunes, pueden anteceder incluso a la presencia de signos clínicos de la enfermedad. Cualquier tejido puede ser infiltrado, sin embargo, como ya dijimos, son más comunes las afectaciones de elementos del sistema retículo endotelial. Ahora, en cuanto a tipos de linfoma que vale la pena saber, ya sabemos que hay dos tipos de linfoma, Hodgkin y no Hodgkin. Entonces, los tres tipos de linfoma que uno debe recordar por siempre son linfoma o enfermedad de Hodgkin y dos tipos de
el linfoma no Hodgkin, el linfoma de tipo folicular y el linfoma de tipo difuso. Entonces recuerden, los tres tipos de linfoma que hay que recordar: el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin de tipo folicular y el linfoma no Hodgkin de tipo difuso. Hablemos entonces de los linfomas de Hodgkin. Los linfomas de Hodgkin fueron descritos por el doctor Thomas Hodgkin en Inglaterra hace muchísimos años, hacia mediados del siglo XVII. Estos linfomas de Hodgkin eran descritos como una serie de enfermedades que producían aumento del tamaño del vaso con una serie de signos y síntomas y producían la muerte. Estas células del linfoma de Hodgkin son de tipo B, son linfocitos B originados en el centro germinal. Y la gran característica del linfoma de Hodgkin, que lo diferencia del linfoma no Hodgkin, es la presencia de una célula llamada células de Reed-Sternberg. Este dato que voy a decir es importante. Hasta los años 50 solamente existía un tipo de linfoma, se llamaba linfoma solamente. Cuando los doctores Reed y Sternberg descubrieron la presencia de unas células con ciertas características que estaban en unas células sí y en otras no, y el comportamiento clínico era diferente en aquellos individuos que tenían esas células que los que no las tenían, se dieron cuenta que existían dos tipos de linfoma: los que tenían esas células y los que no tenían esas células. Entonces se hizo una diferenciación entre una y otra y se dijo entonces que aquellas neoplasias que tenían presencia de esas células, en honor al doctor Hodgkin, que hizo exponer descripciones del linfoma, se iban a llamar linfomas de Hodgkin. Y aquellos linfomas que no tienen presencia de esas células se les iba a llamar linfomas no Hodgkin. Entonces, esa es la realidad entre el linfoma de Hodgkin y el no Hodgkin. Entonces, los linfomas de Hodgkin son aquellos que tienen la presencia de estas células llamadas células de Reed-Sternberg, en honor a los que las descubrieron. Las células de Reed-Sternberg entonces son las células grandes, como ustedes observan, pueden equivaler al tamaño de unos 5 o 6 linfocitos juntos, con dos núcleos centrales que tienen un par de nucleolos muy notables. Entonces esto es una célula de Reed-Sternberg, no lo olviden, es la célula característica y patognomónica de el linfoma de Hodgkin o enfermedad de Hodgkin, como también es conocida. Las células de Reed-Sternberg tienen variantes, ¿sí? Entonces se pueden encontrar la célula de Reed-Sternberg clásica, no necesariamente tiene que tener dos células en su interior, dos núcleos, a veces pueden tener tres o más. Hay una variante llamada células lacunares o células crispeta también. Definitivamente son variedades de las células Reed-Sternberg y todas significan exactamente lo mismo. Muy bien, el linfoma de Hodgkin entonces produce una linfadenopatía o aumento de ganglios linfáticos firmes e indoloros. Una gran característica de estos pacientes es que no manifiestan ningún tipo de dolor, pero no obstante hay un aumento en el tamaño de ganglios linfáticos en cualquier parte del cuerpo. Característicamente estos pacientes tienen fiebre y tienen además eosinofilia, eso es un signo importante asociado al linfoma de Hodgkin, la eosinofilia. Mucho cuidado en pacientes que ustedes encuentren eosinofilia porque puede tratarse de un linfoma de Hodgkin. Tienen además, como ya dijimos, presencia de células de Reed-Sternberg y ahí vemos una célula de Reed-Sternberg muy grande, con dos núcleos y un tercer núcleo no muy notable en este corte, inclusive un cuarto núcleo aquí mucho más conspicuo. Entonces, linfoma de Hodgkin, presencia de células de Reed-Sternberg. Ahí ven ustedes comparativamente qué tan grande es una célula de Reed-Sternberg comparada con otras células. Observen el tamaño de linfocitos normales, ¿sí?, de un eosinófilo, de un histocito, de un neutrófilo, son células gigantes. Entonces es una gran característica de esas células que caracterizan este tipo de linfoma, el linfoma de Hodgkin. Y ven ustedes entonces un linfoma de Hodgkin con una presencia de una célula de Reed-Sternberg, como ya lo mencionamos.
Los linfomas no Hodgkin, entonces, desde el punto de vista histológico, como ayuda para su diagnóstico, tienen ausencia de estas células. Es su gran característica. No tienen células de Reed-Sternberg. Cuando hablamos de linfomas no Hodgkin, entonces hemos dicho que había dos tipos grandes de linfoma de tipo difuso y linfoma de tipo folicular. Existen otros tipos de linfoma no Hodgkin, por ejemplo el linfoma de Burkitt y otros tipos de linfoma que no son tan comunes en nuestro medio. En general, en el mundo, la incidencia es igual para todos los tipos de linfoma, tanto el folicular como el difuso, como otros tipos de linfoma no Hodgkin. Pero los dos más frecuentes diagnosticados, al menos en América y en Colombia, son los de tipo folicular y los de tipo difuso, que tienen incidencias muy similares en nuestro medio. Cuando hablamos de linfoma no Hodgkin, además, estos pueden ser de células T y de células B. Desde todo punto de vista, los linfomas de células B o de linfocitos B son más comunes que los de linfocitos T. Más o menos el 80% de los linfomas no Hodgkin son de linfocitos B y solamente el 15% corresponden a linfomas de linfocitos T. Eso es otro dato importante. Son más frecuentes los linfomas en linfocitos de tipo B. Los linfomas foliculares, que como ya saben pueden ser B o T, pero son más comunes de células B, son el tipo más común del linfoma indolente. ¿Qué significa un linfoma indolente? Significa que es un linfoma que no tiene mayor sintomatología, no produce dolor, no produce pérdida de peso, no produce fiebre, una mínima eosinofilia y a veces el aumento de las adenopatías no es mayor. Usualmente los linfomas foliculares están diseminados al momento de su presentación, es decir, cuando la clínica arranca y se hace realmente notable, el tumor ya está diseminado. Con frecuencia, estos linfomas foliculares son asintomáticos, salvo algunas excepciones, los linfomas foliculares no son curables y están asociados a traslocaciones de tipo 14 a 18. Estos linfomas generalmente se originan, como ya dijimos, en células B del centro germinal. Es muy importante que ustedes recuerden esta traslocación 14-18 asociada a los linfomas foliculares y que no son curables. No obstante, no son curables. Estos linfomas foliculares tienen una particularidad grande, muy notable, y esa particularidad es que por ser linfomas indolentes suelen tener larga sobrevida. Entonces los pacientes duran asintomáticos durante largos periodos de vida hasta que la enfermedad se hace muy notable y produce la muerte. La conducta frente a este tipo de linfoma, si es asintomático, es diferir el tratamiento, es decir, mire y espere. ¿Sí? Watch and wait. Uno con estos tumores los diagnostica y básicamente vigila la condición clínica del paciente, la evolución y no hace nada. ¿Por qué? Porque la quimioterapia o el tratamiento oncológico puede afectar la sobrevida del paciente. Si el paciente es sintomático, se le hace quimioterapia, pero si el paciente no presenta sintomatología alguna, uno simplemente vigila la evolución del paciente hasta cuando empieza a tener sintomatología alguna. La supervivencia media de este tipo de linfoma es de años y por lo general en las etapas finales se transforma al linfoma agresivo. Se considera un linfoma de alta mortalidad porque no tiene respuesta buena al tratamiento, pero no obstante, como ya dijimos, hay una supervivencia media de años con una aceptable o buena calidad de vida antes de que el tumor evolucione a una etapa mayor o un linfoma agresivo. El linfoma folicular, si ustedes tienen este patrón, ¿sí? Folículos, con una más o menos pérdida de esta zona que conocíamos con el nombre del centro germinal. Entonces, estos linfomas foliculares son considerados de bajo grado. ¿Por qué? Porque su patrón histológico hace o es muy semejante al que uno observa en la arquitectura normal del ganglio linfático. El linfoma difuso es todo lo contrario del linfoma folicular. Es el tipo más común del linfoma agresivo. Usualmente estos linfomas difusos son sintomáticos y se caracterizan por compromiso extranodal. Es decir, los linfomas difusos son aquellos que generalmente hacen metástasis
por fuera del sistema retículo endotelial, van a otros órganos. Entonces tengan ustedes ese dato muy presente. Cuando ustedes observan un linfoma que está por fuera de un ganglio linfático del vaso, ¿sí? Y que se presente en otros órganos como cerebro, hígado, el hígado puede ser afectado por el sistema reticular, en el sistema reticular endotelial, pulmón. Entonces ustedes piensen en la posibilidad de un linfoma difuso. Este linfoma también se origina en células B del centro germinal, requiere tratamiento inmediato y en algunos centros se logran tasas de curación que rondan el 40% de los casos, lo cual es sumamente bueno. No obstante, la sobrevida de este tumor va de semanas a meses, por lo tanto el diagnóstico tiene que ser rápido y el tratamiento inmediato y agresivo para lograr la curación. En el linfoma difuso, entonces, usted observa la gran característica de pérdida completa del patrón clásico folicular del ganglio linfático. Ustedes no lo observan y además ustedes observan cómo el tumor infiltra los tejidos vecinos. En este caso, el linfoma está infiltrando tejido muscular, como es bien evidente en esta imagen histológica. Los linfomas no Hodgkin entonces tienen una serie de clasificaciones sumamente complicadas que distan del alcance de la medicina general. Por lo tanto, mi mayor recomendación a ustedes como estudiantes y médicos generales es que básicamente recuerden la clasificación más básica. Los linfomas se dividen en dos grandes grupos, Hodgkin y no Hodgkin, y los no Hodgkin a su vez se dividen en dos grandes grupos, en linfomas de tipo difuso y linfomas de tipo folicular, todos con las características que ya hemos mencionado. Ahí ven ustedes entonces, ¿sí? Recuerden siempre clasificación histológica, linfoma difuso y linfoma folicular. Linfoma folicular, gran característica, bajo grado, crecimiento lento, sobrevida alta, casi todos mortales, y el tumor se acelera y se vuelve sumamente agresivo en fases finales. Mientras que el linfoma difuso es un linfoma que destruye la arquitectura normal del ganglio linfático, es agresivo y produce la muerte tempranamente. Una forma práctica de pensar en linfomas es la siguiente tabla. Los linfomas no Hodgkin tienen una particularidad. Pueden ser indolentes, agresivos o muy agresivos. Cuando hablamos del indolente estamos hablando básicamente del tipo folicular, y del tipo agresivo o muy agresivo estamos hablando del folicular en fases terminales o del tipo difuso. La sobrevida de estos linfomas indolentes o tipo folicular generalmente es de años sin tratamiento y la curabilidad es poca, generalmente no curables. Por lo tanto, la decisión de tratar o no tratar debe ser diferida, la radioterapia debe ser diferida y la quimio también, solamente si es asintomático. Cuando la lesión está en fase agresiva o muy agresiva, por el caso de un folicular o en el caso de todos los difusos, la supervivencia sin tratamiento es cuestión de meses o incluso semanas. Y como algunas veces las lesiones son curables, pues lo que debemos hacer es dar tratamiento inmediato a la lesión. Para los linfomas de Hodgkin y todas sus variedades de las cuales no nombramos, pero ustedes deben saber que existen algunas variedades de linfoma de Hodgkin, la supervivencia sin tratamiento es de meses a años. El linfoma hoy por hoy se considera curable, por lo tanto debe darse tratamiento inmediato. Entonces, como gran conclusión, el único linfoma en el cual se difiere su tratamiento hasta cuando haya una sintomatología importante es en el linfoma de tipo no Hodgkin, variedad folicular. Todos los demás requieren tratamiento inmediato. La estadificación del linfoma es otra actividad importante respecto a la enfermedad que debe realizar el médico. Para estadificar el linfoma o los linfomas, los médicos deben tener en cuenta que existen 4 etapas de la enfermedad. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 o etapa 4. Para estadificar los linfomas es necesario tener en cuenta la presencia de una estructura anatómica llamada el músculo diafragma, el cual uno considera que divide el cuerpo en dos mitades, una mitad superior o una mitad inferior.
Cuando ustedes tengan un ganglio linfático o un grupo de ganglios linfáticos por encima o por debajo del diafragma, pero todos en una región anatómica vecina, uno habla de que la lesión se encuentra en etapa 1. Cuando ustedes encuentran un paciente en el cual por encima o por debajo del diafragma hay más de un ganglio linfático o más de un grupo de ganglios linfáticos, estamos hablando de una lesión en etapa 2. Por ejemplo, en este caso ustedes van a encontrar una serie de ganglios supraclaviculares en la región cervical y una serie de ganglios mediastinales. Todos están por encima del músculo diafragma. Estamos hablando de una lesión en etapa 2. Cuando ustedes encuentran ganglios individuales o en grupos por encima y por debajo del diafragma, hablamos de una lesión en etapa 3. Por ejemplo, en este caso encontramos un paciente que tiene ganglios cervicales, ganglios axilares, ganglios paraórticos abdominales y además ganglios inguinales. Estamos hablando de grupos de ganglios o ganglios que están afectados por encima y por debajo del diafragma. Es una lesión en etapa 3. Y una lesión linfomatosa en etapa 4 es aquella en la cual hay afección de órganos y huesos. Entonces recuerden esto siempre, es muy importante. Si ustedes tienen una lesión que afecta un ganglio o un grupo de ganglios vecinos por encima o por debajo del diafragma, hablamos de una lesión en etapa 1, cuando ustedes encuentran múltiples ganglios o focos regionales de ganglios por encima o por debajo del diafragma, estamos hablando de lesión en etapa 2, cuando la lesión afecta grupos de ganglios o ganglios linfáticos por encima y por debajo del diafragma, es una lesión en etapa 3, y cuando ustedes encuentran afectación además de ganglios de órganos y hueso, hablamos de una lesión en etapa 4. Es una etapa muy avanzada. Muy bien, entre los linfomas no difusos y no foliculares del tipo no Hodgkin, pues hay uno que vale la pena que ustedes recuerden, es el llamado linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt es un linfoma inusual de células B de alto grado que tiene una diferencia radical e importante en individuos ubicados en América a aquellos individuos afectados en África. Es raro verlo en otras partes del mundo diferente de África y América. En los africanos es más común en niños o en jóvenes en la región mandibular, aunque también se ven adultos, mientras que en América es más común en todos los grupos de edad, pero en la región abdominal. Entonces no se olviden de eso. El linfoma de Burkitt en africanos es más común en la mandíbula, mientras que en América es más común en la región abdominal. Ustedes observan histocitos aislados que se disponen en un patrón histológico conocido como el patrón de Star Sky o de cielo estrellado, y generalmente está relacionado con infección del virus de Epstein-Barr en una translocación de tipo 8 a 14. Estos linfomas suelen tratarse con quimioterapia, tienen buena respuesta inicial, pero las residuos son usuales y en general la tasa de curación del linfoma de Burkitt alcanza el 30%. Entonces, hemos nombrado algunas características importantes del linfoma de Burkitt. Aquí ven ustedes linfoma de Burkitt, variedad africana, es mucho más común en la región mandibular en niños. Muy bien. Ese es el llamado patrón de cielo estrellado, que se caracteriza por un fondo denso lleno de linfocitos neoplásicos y la presencia de histiocitos de color blanquecino, que si bien en este gran aumento no dan ese aspecto de cielo estrellado, pues en esta imagen para los patólogos causa alguna semejanza con ese patrón de cielo estrellado que se enuncia como característico de la enfermedad. Muy bien. Hablemos del mieloma. El mieloma es un tumor que afecta la médula ósea. El mieloma múltiple o mieloma tiene varias denominaciones. Se denomina mieloma múltiple cuando la lesión afecta múltiples huesos y órganos. Plasmocitoma cuando es una enfermedad inicial que solamente afecta un hueso, y mieloma cuando la afectación no va más allá
de múltiples huesos sin compromiso de órganos. En general, el término mieloma es genérico y se aplica para casi todos. Por lo tanto, no vale la pena que ustedes debatan respecto a uno u otro. Utilicen básicamente el término mieloma múltiple porque es una lesión que suele presentarse de esa manera. Es una neoplasia de los plasmocitos. Ya saben ustedes que los plasmocitos son linfocitos especializados en producir inmunoglobulinas. Este tumor tiene una particularidad, tiene la producción de la llamada proteína o albúmina de Vence-Jones. Por lo tanto, una forma rápida de diagnosticar este tumor cuando se está sospechando es la cuantificación en plasma de la llamada albúmina o proteína de Vence-Jones. También ustedes van a encontrar en el hemograma la presencia de unas formaciones de los glóbulos rojos llamados el rouleau o pila de monedas, de la cual ya habíamos nombrado o la hemos mostrado hace un rato en algunos linfomas. Es decir, el rouleau no es patognomónico de nada, pero sí es más común en algunas enfermedades y es mucho más común en los mielomas que en los propios linfomas. Los mielomas producen dolor óseo, presencia de lesiones líticas óseas o destrucción de hueso acompañadas de hipercalcemia y sangrado, lo cual lleva al llamado síndrome de hiperviscosidad, es decir, la sangre se vuelve espesa, no circula bien, luego produce un cuadro de púrpura acompañado de falla visual, neuropatía y finalmente una falla cardíaca. Entonces, esas son las características clínicas del llamado mieloma. El mieloma múltiple entonces está definido, mieloma múltiple está definido como una malignidad de las células B de los plasmocitos, los cuales producen una inmunoglobulina monoclonal llamada proteína M o albúmina o proteína de Vence-Jones. ¿Qué tan común son los mielomas? Bueno, más o menos 3 a 9 casos por cada 100.000 habitantes por año. Es mucho más común en ancianos, es raro encontrarlo en personas por debajo de los 55 años y hay un ligero predominio en hombres. En el Valle del Cauca es más o menos frecuente, viene siendo estadísticamente octava, novena o a veces décima causa anual de mortalidad por cáncer. Por lo tanto, tenemos una población importante de pacientes con mieloma múltiple en el Valle del Cauca. Las formas clínicas básicas son, como ya lo nombramos, el mieloma múltiple cuando hay afectación de múltiples huesos y el plasmocitoma solitario cuando hay afectación única de una sola estructura ósea. La proteína M o albúmina de Vence-Jones, como ya dijimos, es vista o es detectada en el 99% de los casos en orina o suero. Por lo tanto, es una forma rápida y sencilla de diagnóstico de la enfermedad, lo cual permite avances en tratamiento y con nuevas tecnologías disponibles hoy día desde el punto de vista terapéutico oncológico, las tasas de mortalidad de mieloma múltiple han disminuido considerablemente en relación a lo que era la enfermedad hace 20 o 30 años. Este mieloma tiene una característica, hay lesiones óseas osteolíticas, producen fracturas con mínimo esfuerzo, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con estos pacientes de edad avanzada que se presentan con pequeñas fracturas con mínimo esfuerzo o fracturas espontáneas, pequeñas fracturas como una caída de la cama, que usualmente una persona de 60 años no debe producir una fractura y que aparezca puede hacernos sospechar la presencia de un mieloma múltiple. Asimismo, la presencia de hipercalcemia y en fases avanzadas supresión de la médula ósea por pancitopenia, es decir, disminución de todas las líneas celulares debido a la presencia de una infiltración por plasmocitos anormales, es decir, de un mieloma múltiple. El mieloma múltiple entonces produce como síntomas clínicos dolores óseos, fracturas patológicas, un cuadro de debilidad y fatiga muy notable, acompañado de infecciones severas y finalmente por hipercalcemia y por hiperviscosidad, falla renal y hemorragias antes de devenir el proceso de muerte. Los mielomas múltiples tienen algunas características de laboratorio, aparte de la proteína de Vence-Jones que ya nombramos, la velocidad de segmentación globular es elevada, hay anemia, en los extendidos periféricos podemos encontrar la descripción del rouleau, encontramos plasmocitos a nivel de la médula ósea en abundante cantidad, más o menos el 10 o 15% de la población. Hay un cuadro de hiperproteinemia acompañado de hipercalcemia y proteinuria
que son muy importantes desde el punto de vista sintomatológico. Vemos entonces lo que es un mieloma múltiple, presencia de plasmocitos anormales, patológicos, como ustedes lo observan acá, grandes, de aspecto aberrante, el ruló, que es una gran característica del mieloma, repito, no es una característica patognomónica, pero que sí se observa en este tipo de lesión neoplásica. Y en el aspirado de médula ósea, entonces, observamos, así como en el leucemia encontramos un infiltrado completo de leucocitos anormales de leucoblastos. Bueno, en este caso encontramos una serie de plasmocitos anómalos de aspecto neoplásico infiltrando la médula ósea.